Bueno, como le informé desde muy temprano, un juez otorgó un histórico amparo para posesión y uso lúdico de la cocaína. Dos integrantes de México Unido contra la Delincuencia obtuvieron estas acciones que todavía deben ser validadas por un tribunal colegiado. Vamos a hablar con uno de ellos, con Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Juan Francisco, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte, encantado de estar en contacto con tu auditorio. Oye, platícanos un poco el contexto, cuál es la razón de pues solicitar esta protección de la justicia. Pues mira, la razón es fundamentalmente porque queremos un país en el cual tengamos mejores condiciones de seguridad y justicia. Y parecería ser que la conexión no es tan obvia, pero déjame explicarla. Desde 2011, en México Unido contra la Delincuencia, nos dimos a la tarea de demostrar que la política prohibicionista de drogas es una política poco rentable, más bien diría yo bastante improductiva y contraproducente. Esto es porque estamos dedicando recursos finitos del Estado a tratar de controlar el flujo de drogas y en realidad lo único que hemos hecho es que hemos generado un negocio multimillonario para la delincuencia organizada porque ellos son los que regulan las cantidades, las calidades, la disponibilidad, edad, etcétera. Y hoy nos tienen contra la pared porque esta falacia de que iban a controlar la disponibilidad de drogas, todos sabemos que no existe. La realidad es que tú y yo podemos salir a la calle y nos damos cuenta una y otra vez de que las drogas están disponibles y que lo único que sí abunda es violencia, es deterioro de las instituciones y una simulación de que vamos a mejorar de una y otra forma cuando sabemos que eso no está sucediendo y repito, las cifras no nos dejan mentir. Entonces, primero lo hicimos con marihuana y ahora decidimos que también era importante hacerlo con cocaína para demostrar que toda la política prohibicionista de drogas es incompatible con la realidad de los resultados, pero también lo es con la Constitución, porque la Constitución desde 2011 también alberga los derechos que se conocen justamente como humanos, de los cuales tú, yo y cualquier habitante en esta república somos titulares, incluyendo el libre desarrollo de la personalidad y de autodeterminación. Esos criterios que se dieron de base para que en materia de marihuana ya tengamos jurisprudencia obligatoria fueron los que ahora en materia de cocaína el juez de distrito, el 14º distrito aquí en la Ciudad de México, determinara que efectivamente las solicitudes fueran procedentes y que hay una incompatibilidad manifiesta entre esos derechos y la prohibición contenida en la Ley General de Salud. Entonces, es un presente importante porque amplía la discusión y no es que nos quedemos simplemente con decir, con que regalemos marihuana, el problema ya se resolvió. No, lo que tenemos que hacer es que la política de drogas evolucione para que regrese al Estado el control de lo que es justamente todos los mecanismos de producción, distribución, venta, uso, etcétera, tal y como lo hace con tabaco y con alcohol, pero ahora extendido a todas las drogas para arrebatar ese negocio que tiene la delincuencia y que, repito, hoy en día nos tiene en una debacle total. Además, dicho de paso, esto que estamos diciendo es no solamente compatible, sino es una secuencia natural de lo que el Plan Nacional de Desarrollo presentado por esta administración contiene en su capítulo de Seguridad y Justicia. Ahí en el inciso 5 se dice claramente que la política prohibicionista es un desastre, que no funciona, que debe cambiar radicalmente y que se debe hacer pronto. Pues lo que estamos haciendo con estas resoluciones es darles un empujoncito para que lo que hagan es que en el Congreso legislen, cambien esta materia y llegamos a un mejor resultado. Con la ventaja, además, tú y yo lo sabemos, de que ahora pues ni siquiera tienen que negociar, lo que se requiere es voluntad política porque controlan ambas cámaras. Entonces el cambio legislativo lo pueden hacer literalmente en días. Oye, cuéntame de los argumentos que argumentos legales que ustedes utilizaron. ¿Son similares a los que usaron para la marihuana? Son muy similares en el contexto de decir, a ver, hay proporcionalidad entre que una persona decida consumir una sustancia y que se le prive de la libertad. Hay proporcionalidad en que a una persona que presumiblemente se hizo daño a sí misma se le sancione penalmente y se le recluya en un lugar en el que además se sabe que es de los principales centros de distribución de droga. Es decir, la solución para una persona que tiene un problema de salud, fíjate el impacto, es quitarle la libertad, sacarlo de su familia, sacarlo de su centro de trabajo, sacarlo de su centro educativo y recluirlo en un lugar que está controlado por la delincuencia para que ahí sí se convierta en un verdadero drogadicto o en un verdadero miembro de una banda delincuencial sumamente peligrosa, porque eso es lo que pasa en los reclusorios.
Entonces, hay una desproporción manifiesta entre lo que es el problema y la solución. No, si tenemos un problema de salud, hay que atenderlo con médicos, hay que atenderlo con prevención, hay que atenderlo con una forma en la cual lleguemos a una solución real. Pero recluir a una persona en una prisión es descomunal, realmente no tiene ningún sentido. Entonces, ese argumento o esos argumentos son medularmente los mismos y simplemente denotan algo que es una simulación, que esta política funciona cuando todo el mundo sabemos que no es así. Hay que aclarar, porque es importante, el auditorio a lo mejor se confunde decir, estos cuates lo que quieren es que las drogas fluyan libremente y que tengamos, digamos, un problema mayor de consumo problemático. No, queremos exactamente lo contrario. El problema es que las drogas hoy fluyen libremente sin ningún control y sí tenemos áreas, digamos, de oportunidad en personas que a lo mejor requieren una atención médica, pero que paradójicamente no se acercan a un médico por el temor de que sean denunciados y probablemente recluidos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar, abrir los ojos, tener una política que realmente sea progresista, que sea de atención a las personas que la requieran, que utilicemos la ciencia, la tecnología y sobre todo la prevención y que nos dejemos de engañarnos. Esta política, insisto, ha generado pingües negocios para la delincuencia organizada, que hoy pues se debate en defender ese negocio y hacerlo con una ola de violencia que todos estamos padeciendo. Entonces, es Oye, momento recuerdo de que, ir por otra vía. ajá, recuerdo que en el caso de la marihuana, pues estaba pendiente la forma en que pues el Estado los iba a dotar o permitir que ustedes se dotaran de un producto que es ilegal, ¿no? Es decir, tenían el permiso de, pues de consumir, poseer, transportar la droga, pero no estaba claro cómo podían obtenerla, porque la compra pues sigue siendo ilegal. Sí, aunque es un problema, digamos, subsidiario, porque Ajá. te diría, por ejemplo, en materia de marihuana, hay plantas de marihuana en el periférico. Entonces, vaya, es un tema de tratar de encontrar que hay algún problema, cuando en realidad lo que debíamos hacer es encontrar una solución global. Eso es lo Claro, realmente importante. sin embargo, en el caso de la cocaína, pues sería mucho más complicado, ¿no? Es mucho más, es mucho más complicado, pero lo que tenemos que hacer es que aseguremos que la regulación resuelva todos estos problemas. Lo que generan las resoluciones es que pone de manifiesto que la regulación que tenemos hoy en día es de risa. Lo que tenemos que hacer es justamente entrar a toda la regulación para evitar los Claro. problemas de suministro, distribución, etcétera. Insisto, como se hace en materia de alcohol, de tabaco, Ujú. de medicinas, hay regulaciones que te dicen exactamente dónde puedes obtener los insumos, cómo se deben de procesar, a quién se le venden, qué edades son significativas o no para el consumo de ciertos tipos de productos, en qué momento deben entrar médicos, recetas obligatorias, etcétera. Todo esto que hemos armado, un entramado que es útil, que es productivo en materia de esas otras drogas, porque al final del día son drogas, por alguna razón histórica que es difícil de entender, no lo logramos implementar con estas otras. Y es Ujú. mucho mejor que el Estado controle a dejar que la delincuencia lo haga. Pues por Sí. eso es que este ímpetu es importante, porque nos va a ir mejor con una regulación impuesta por el Estado que una por la delincuencia. Oye, ¿y van a ustedes intentar lo mismo con otras drogas? La idea es que esto abra los ojos a que la política debe ser absolutamente incluyente. Ujú. Espacio que se quede en la prohibición es espacio que le dejamos a la delincuencia. Entonces la gran pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿le queremos dejar espacio a la delincuencia o no? Nuestra postura es que no, que esa no debería ser la mejor opción para nadie, salvo para los delincuentes, y que si la delincuencia, porque esa es la pregunta que nos hacen, es que si dejan de hacer esto van a hacer otras cosas. No, el problema es que ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero la delincuencia organizada se ha beneficiado con el flujo económico Sí. derivado del control de estupefacientes y eso potencia sus capacidades para esos otros delitos, incluyendo extorsión, Ujú. secuestros, trata de personas, etcétera, etcétera. No, Y bueno, además el problema de consumo, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En México, a pesar de que es ilegal, de que como tú dices puedes caer en la cárcel por consumir drogas, pues el consumo, de acuerdo con los datos que hay, va en ascenso. va en ascenso, pero hay que ser muy cuidadosos en eso. Curiosamente, las autoridades sí que te dicen, como el consumo va creciendo, Ujú. eso pone de manifiesto que es un problema que debemos de meterle más galleta, ¿no? Ujú. En el fondo lo que esos datos reflejan es que la estrategia actual no funciona, Sí, porque si ellos tuvieran el control sobre el suministro, las drogas no estarían disponibles y claro. la gente no las podría consumir. No, el consumo que aumenta
pone de manifiesto que la prohibición es un desastre. Entonces eso te dice, no, lo que tienes que hacer es regular, quitarles el negocio y prevenir, por ejemplo, que nuestros hijos tengan acceso a pastillas de todos colores en que no sabemos qué se están metiendo en el cuerpo. Eso sí es muy delicado y eso es lo que como padres de familia nos preocupa, tener una regulación en manos de delincuentes cuyos intereses son maximizar el consumo y una renta, cuando lo que deberíamos hacer es tratar de controlar que esa sustancia efectivamente no llegue y que los niños y los adultos y cualquier persona tenga información contable y precisa de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está consumiendo. Insisto, no para promover el consumo, para tener mejores herramientas para que el mismo no se dé. Hoy esas herramientas están simplemente omisas, no existen. Pues Juan Francisco, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Encantado como siempre, Pascal. Un saludo. Gracias, muy amable. Juan Francisco Torres Landa, el secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a una pausa cuando son las 10:17 en el tiempo del centro de la República. Ya volvemos.